Málaga misteriosa. Son muchos los puntos de la provincia de Málaga que durante los últimos meses hemos estado recorriendo en este Málaga misteriosa, y una semana más abrimos esta puerta para acercarnos al mundo de lo desconocido, de lo misterioso. Y para ello, como siempre, ya contamos con José Manuel Frías. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a compartir de nuevo nuestro tiempo con Eduardo Arboleda, este magnífico antropólogo, un hombre dedicado, como ya hemos comentado en otra ocasión, pues a investigar todo lo relativo a misterios y enigmas de Málaga, y más concretamente de la zona de la Sarquía. Y hay un tema que a mí me ha gustado mucho, porque de todos los lugares que de alguna manera despiertan la imaginación de la gente, despierta ese temor casi atávico, digamos que cobra un papel fundamental, por ejemplo, los cementerios, pero también las criptas, ¿no? Las criptas, los mausoleos, y en la zona de la Sarquía existen varias con historias muy curiosas, como por ejemplo la cripta de los Galves de Macharabiaya, en la que ya hemos hablado en otras ocasiones, pero hay una concretamente en la zona del Borje, bajo la iglesia, que también tiene su parte misteriosa, ¿no? Esa cripta que todavía está casi por descubrir, porque hay una parte que está cerrada, que está todavía tapiada desde tiempos inmemoriales, y bueno, de alguna manera Eduardo se ha preocupado por recopilar información, por intentar casi imaginar lo que podría existir en este lugar, donde se han encontrado lápidas con inscripciones romanas bastante curiosas, y creo que la siguiente conversación con Eduardo va a ser una manera bastante curiosa de poder conocer el trasfondo de estos lugares, como antes decía, que despiertan el temor popular de la gente, que son las criptas. Vamos a escucharlo. Hay dos criptas que podríamos relacionar entre sí por similitudes, pero vamos a empezar con la del Borje, este pueblo de aquí de la Sarquía, en el cual pues existe esta cripta, y hay una zona además debajo, por lo que me comentaba hace poco el alcalde de allí del pueblo, que todavía no se ha abierto. O sea, se sabe que está allí por la estructura del edificio, pero aún están esperando a dar los primeros pasos para ver qué es lo que pueden descubrir en aquel lugar que procede, creo que de la civilización árabe. Pero bueno, ¿quién mejor que tú para explicarnos un poco qué es lo que hay en torno a la cripta del Borje? La cripta del Borje es un lugar muy curioso. Yo sé de los sitios que vale la pena conocer, darse un paseo, además de conocer el pueblo, la cripta del Borje, que hasta hace poco estaba la puerta abierta, pero ya la han cerrado para evitar los destrozos, porque claro, no por la gente del pueblo y no por los que venían de afuera, porque la osamenta se podía tomar con las manos, y es un sitio muy pequeño que tendrá 2 metros como mucho, ¿no? La parte que se puede visitar. Entonces se tuvo que cerrar, pero eso con pedirle la llave al encargado de ahí del pueblo, que siempre está en el pueblo, te la deja visitar, que vale la pena. Y encima hay se conserva, no sé cómo voy a parar allí, unas lápidas romanas, de cementerio romano, de alguien de allí, y otras lápidas que vale la pena conocer. Lo de las criptas era porque en la antigüedad cercana se enterraba a los señores, la gente importante, en las criptas, y a los del pueblo en la iglesia, pero en la parte exterior de la iglesia. O sea que el Campo Santo era la propia iglesia. Esto hasta que llegaron las pestes, que obligaron a hacer el cementerio fuera de los pueblos. Pero entonces se han conservado las criptas. Criptas son famosas que yo había visitado, la de la Catedral de Málaga, la del Borje, y la de Santa María la Mayor en Vélez, Málaga. Son criptas bien conservadas y poco estudiadas. Recuerdo además que en la del Borje, por lo que me contaba el propio alcalde, que además fue muy amable, me explicó toda la historia del pueblo y tal, decían que se habían encontrado dentro de esos restos romanos una lápida, al parecer del hijo de un patricio o algo así, en la cual había una leyenda que curiosamente, un escrito, ¿no?, dentro de esa lápida, que coincide con otra lápida encontrada en un pueblo de la serranía de Ronda, las mismas palabras, ¿no? Es algo que es bastante curioso. Ahora mismo no las recuerdo, pero bueno, siempre resulta interesante el ver cómo se correlaciona un asunto con algo que está pues a más de 100 kilómetros, ¿no? Pero bueno, tú comentabas otra cripta mucho más cercana, la de Santa María la Mayor, en Vélez, Málaga, en la cual sí existían ciertas leyendas curiosas, que hoy día creo que son leyendas porque ya no existen quizás esas imágenes o son difíciles de acceder a ellas, pero ¿qué es lo que había allí dentro cuando todavía se podía entrar? Bueno, todavía hay personas en vida que dan testimonio de haberse encontrado allí
personas incorruptas, cuerpos incorruptos, de lo último de una niña, ¿no? Todavía hay gente en el pueblo que la vio, ¿no? Lamentablemente los testimonios fotográficos se han perdido, ¿no? Pero alguien tiene que tener algún documento de eso, y sería muy bueno si están escuchando a alguien que tenga una foto de esas niñas que la pudiese prestar para poderla escanear. Lo peculiar de Santa María de la Mayor es su estructura, que era una antigua mezquita, tiene unas corrientes de agua en su parte inferior. Las corrientes de agua producen unas energías telúricas que hacen que los cuerpos se alteren. Entonces, de ahí su conservación. No es un fenómeno de santidad necesariamente. En algunas personas sí es el cuerpo incorrupto, que no se corrompa, es de santidad, ¿no? Pero en estos casos no es de santidad, es el terreno que hace que no se destruyan los cuerpos, ¿no? Esos casos se han dado en Iglesia de Santa María en mayor número. Algunos se ha dado también en el cementerio de Vélez, Málaga. Y en esta iglesia, la de Santa María la Mayor, lo que resulta curioso por esa imagen que tú me describes, además tú tuviste acceso a la fotografía, en la cual pues se veían algunos frailes incorruptos, ¿no?, que habían sido enterrados, como era la costumbre, pero lo que resulta un poco chocante es que junto a esos frailes se encontrara el cuerpo de una niña vestida como si fuera de primera comunión, o sea, unos ropajes blancos, ¿no? ¿Qué hacía una niña, ¿no?, en esta cripta, cuando parece que la costumbre era enterrar casi únicamente a frailes, a religiosos? Bueno, le han enterrado con su mejor ropa, ¿no? Entonces, pero debería ser la hija de alguna persona importante. Entonces, por eso se le hizo ese favor, supongo, de ser enterrada ahí, en ese lugar. Pero normalmente ya ese cuerpo debió ser por su vestimenta después de las pestes, o sea que debería de haber sido enterrada en el Camposanto, las afueras de Vélez, pero debería ser de alguna persona con influencia que hizo que esta niña fuese enterrada allí. Sería curioso también, o interesante, recuperar el nombre de esta chica y por qué murió y por qué se hizo eso, porque al ser una niña quizás falleció de un modo muy temprano, y tuvo una repercusión en la población que hizo que se aceptase y que fuera enterrada en un sitio tan especial como es la iglesia de Santa María la Mayor, que por cierto está en muy malas condiciones. De aquí hacemos ese reclamo por si alguna persona tuviera o haya tenido acceso a esa fotografía, pues que se ponga en contacto con nosotros, porque siempre es interesante un documento gráfico como ese, ¿no? Por desgracia no podemos recomendar a la gente que visite esta cripta, ya que bueno, me hizo mucha gracia porque yo, en plena investigación por los pueblos de la Sarquía, cuando llegué a Vélez, Málaga, y me contaron un poco lo que allí había en esa cripta, pues claro, lo primero que hice fue hablar con la Concejalía de Cultura para intentar visitarla, a ver si me dejaban la llave. Y bueno, lo que me resultó sorprendente es que me dijeron que en lugar de haber acondicionado aquel sitio, ¿no?, que hubiera sido pues estupendo para el turismo, lo que hicieron es meter una manguera y llenarlo todo de cemento, ¿no? O sea que no podemos recomendar, por desgracia, que la gente visite este lugar, porque está ya totalmente taponado de cemento, algo que me parece sinceramente una barbaridad. Una pregunta más. ¿Tú qué harías si fueras realmente el que tuvieras el poder de restaurar un sitio o no restaurarlo? ¿Tú piensas que en el caso de las criptas realmente podría llamar la atención, no solo del turismo, ¿no?, de la gente de fuera, sino de la gente del propio pueblo que quiera conocer la historia? ¿Tú piensas que hubiera sido interesante, ya no es posible, por desgracia, el que la gente tuviera acceso a ese lugar para estudiar las costumbres y los posibles documentos que se hubieran encontrado ahí? Bueno, todavía se puede recuperar, porque todo es posible, ¿no? Es lamentable que hayan hecho ese destrozo, pero ese destrozo, como ese, yo he visto montones por aquí. Pero como por ejemplo la desaparición del tejado de la propia iglesia, ¿no? O tirar cemento en las losetas antiguas. Bueno, pero todo eso ya está hecho y no vale la pena. Pero lo que hay que decir que ese es el monumento más importante de toda la comarca de la Sarquía, una antigua mezquita que guarda en su interior, en los sótanos, lo que falta por descubrir, algo fabuloso. Lamentablemente la Concejalía de Cultura no tiene medios, no toma la iniciativa y entonces está como está, dejada a la mano del Señor, como se suele decir, pero es un monumento que algún día le llegará su hora y se reconocerá la maravilla que se tiene en Vélez, Málaga de eso. Y
y la cripta, no solamente la cripta, sino partes, porque eso era una antigua mezquita, y antes de ser mezquita era un templo, que eso es lo que no se habla, que todo el mundo llega hasta que es un templo. Entonces hay que hacer un estudio en profundidad, y sería uno de los puntos turísticos más importantes de la comarca, si se permite su visita, porque siempre está cerrada, porque una de las maneras que cuando uno hace destrozos, lo primero que hace es cerrarlo, para que no vean los destrozos que hay. Pero es lamentable, pero todo se puede arreglar. Pues nada, desde aquí recomendamos a la gente que visite por lo menos la iglesia, que es una parte importante no solo de Vélez Málaga, sino de la Sarquía, y un tirón de orejas para quien tuvo la fantástica idea de taponar aquello. En fin, en una próxima semana volvemos a hablar de más misterios de esta comarca mágica que es la Sarquía. Málaga misteriosa.